Esta es una producción de Grupo Fórmula. Seguimos a ver el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señala, que se cumpla, quién sabe, lo señala. Es voluntad del pueblo mexicano, a mí nunca me preguntaron, pero en fin, y ni a los del año 17 le preguntaron, porque la Constitución la escribieron una bola de diputados que representaban al grupo que ganó los balazos de la Revolución Mexicana. Vamos a decirlo así clarito, no entraron los grupos perdedores. La Constitución de México la escribieron los liberales del 17, los conservadores quedaron fuera. Entonces hay gente que se queja que los conservadores tienen poder, no, ni participaron en este documento, pero en fin. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta, cuidado, por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Ojo, libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. Luis, régimen interior es que un Estado libre y soberano tiene el derecho a promulgar su Congreso sus propias leyes sin pedirle permiso al gobierno federal, siempre que estas leyes no contradigan lo que establece la Constitución. ¿O me equivoco? No, totalmente de acuerdo. Incluso así está plasmado en otros artículos de la Constitución, y las legislaturas locales operan bajo una suerte de cláusula residual. ¿Qué significa eso? Que todo aquello que no está reservado para el Congreso de la Unión se encuentra dentro de las facultades que pueden ser legisladas por los estados, ¿no? Entonces, ¿por qué diablos se aprobó y ya se publicó en el Diario Oficial un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que cancela los códigos civiles de los estados? Esta es, para mi juicio, una intromisión y un abuso del gobierno federal y del Congreso Federal, y los gobernadores de los estados libres y soberanos haciéndose tarugos como que no se enteraron. A ver, ¿qué pasó aquí? Es una tendencia que tiene unas décadas en México, que está ocurriendo, que a través del poder reformador de la Constitución, o sea, este constituyente permanente, se modifica la Constitución para habilitar al Congreso de la Unión. Pero el artículo 40 no ha sido modificado, dice, compuesta por estados libres y soberanos. No, claro, y eso no ha dejado de existir. Lo que sí se está modificando son estas disposiciones de la cláusula residual, por decirlo así. O sea, el artículo de la Constitución que establece qué materias pueden ser legisladas por el Congreso de la Unión se ha venido modificando desde hace algunas décadas. Ahí tenemos el Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos la legislación única en materia de responsabilidades administrativas, que si bien es cierto existen legislaciones estatales, pues de alguna otra manera todas tienen que adecuarse al parámetro establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y ahora tenemos, después de 5 años, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Yo, desde el punto de vista de un abogado litigante, lo veo como una legislación procesal que va a traer muchos beneficios para la justicia cotidiana, y sin negar el aspecto de que implica un retroceso en el federalismo mexicano, ¿no? Es las legislaturas locales cediéndole poder de alguna otra manera o facultades al Congreso de la Unión. O sea que Antonio López Santana no estaba equivocado en 1836 cuando determinó crear un país centralista, abolir la Constitución del 24, promulgar sus 7 leyes, y todo dependía del poder ejecutivo central. Él nombraba a los jefes de los departamentos, bla, 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 como ocurre en muchas democracias, ¿eh? No todas las democracias son repúblicas federales. Ahora, yo sí, lo comentábamos la vez pasada, que de hecho estaba mi colega Eduardo Sodi, lo comentamos la vez pasada, lo que se está promulgando es un código procesal de procedimientos, de reglas en juicio. Los códigos sustantivos, el Código Civil del Estado de Veracruz, el Código Civil del Estado de Puebla y así, no se han modificado ni van a pasar a formar parte de un código civil único, ¿no? Pero este código ya obliga a cada estado a seguir unas normas que tal vez en ese estado no se pueden aplicar.
o no van con la personalidad ni con la tradición del Estado. Por eso son estados libres y soberanos con su historia. No es lo mismo, Marco, que vive en Sonora, que tú vives en Veracruz, que nosotros en la Ciudad de México. Hay diferentes idiosincrasias y costumbres y maneras de hacer las cosas, ¿o no? Yo veo positiva la unificación de procedimientos en todo el país, ¿no? Porque al final van a seguir siendo aplicados por los poderes judiciales locales o federales, y al mismo tiempo también creo que era importante que diéramos un paso hacia la oralidad, que de alguna otra manera el principal objetivo de este Código Nacional es que la justicia cotidiana dé un paso hacia la oralidad de manera completa. Hay juicios familiares que pueden tardar 3, 5, 6, 7 años, y depende mucho de esa tradición procesalista que tenemos en México desde hace 100, 150 años, ¿no? Creo que se dio un paso en la dirección correcta, aunque eso implica de alguna otra manera un sacrificio en el federalismo mexicano. El problema de este primer paso es que al rato los códigos civiles penales van a ser federales y háganle como quieran gobiernos de los estados. Porque se da el primer paso. Es un primer paso. Muchas leyes federales se han aprobado que han anulado lo que regía en cada entidad federativa. Luis Miguel. Es que yo tengo sentimientos encontrados. Me pasa ahora sí como a López de Santana, que algunas veces fue federalista y otras veces centralista. Por momentos uno dice, suena muy bien defender el federalismo como principio, pero luego se encuentra que en el detalle o en lo sustantivo significa que alguien puede decir, bueno, en este pueblo nuestra costumbre y nuestra decisión colectiva es, por ejemplo, linchar a los ladrones y así queremos que esté en el código. Pero porque eso iría en contra de la Constitución, que están prohibidos los palos, los azotes y... Pero en la práctica tenemos muchas prácticas locales literalmente codificadas, consignadas en un código, que en realidad son estampas de un país que ojalá pronto dejemos atrás. Bueno, a ver, es que la verdad es que el federalismo en México nunca ha existido en serio, en serio. Empezamos a ser un federalismo desde el año 2000. El proceso se revirtió en 2018, bueno, ya estaba revirtiendo, pero cuando llegó ya el presidente López Obrador y cada vez hay más gobernadores morenistas, se han convertido en otra vez, como fue en la época del PRI, en achichincles del señor presidente. Sí, dime un gobernador morenista que le diga no al señor presidente. A ver, ninguno. Pero cuando llegó Fox, los del PRI, los del PRD se le ponían al brinco. Cuando llegó Calderón, lo mismo. Cuando llegó Peña, los del PAN y los del PRD se le ponían al brinco. Hoy sí es señor presidente, la hora que usted diga. Sí, a ver, a mí me ofende el servilismo de las autoridades locales frente al poder central. Pero también veo que en algunos casos lo que una comunidad, apelando a argumentos históricos o idiosincráticos, dice, es que aquí las cosas se hacen diferente y quien llega se tiene que acostumbrar a cómo somos. Y bueno, hay cosas en las que sí, me parece normal comer, beber, lo que un lugar come o bebe, pero hay cosas que digo, por ser mexicano, debo tener los mismos derechos en cualquier lugar donde quiero estar. Nadie discute eso. A ver, Marco, no deberíamos mandar al diablo esta idea del federalismo que se lo copiamos a los gringos, la verdad. A ver, ¿por qué? ¿Cuándo fueron antes de la independencia estados libres y soberanos las entidades federativas? En Estados Unidos son estados libres y soberanos porque fueron 13 colonias totalmente independientes la una de la otra que decidieron conformar los Estados Unidos de América. En México todo era parte del gran virreinato de la Nueva España. Inventaron los estados. ¿No sería bueno tal vez regresar? Vamos a ser un país centralista y al diablo con toda esta mitología. En los hechos sí lo somos en muchos sentidos. Uno de ellos que es muy poderoso es en el tema presupuestal. El recurso lo capta el gobierno federal y lo distribuye a través de lo que aprueba el Congreso, pero a propuesta del Ejecutivo, entre los 3 niveles, de una forma bastante asimétrica y bastante cuestionable. Porque los gobiernos estatales renunciaron a su derecho de hacerlo, también hay que verlo. En la época del PRI, ustedes ya no van a cobrar impuestos. Sí, señor presidente, lo que usted mande. Exacto. Sí, el famoso pacto y eso hace que se sometan por esa vía
muchas de las voluntades de los gobiernos estatales y municipales. Desde ahí estamos mal. En fin, es un tema, como dices tú, Luis Miguel, genera sentimientos encontrados, porque nos han educado somos una república federal con estados libres y soberanos, pero los hechos nunca lo hemos sido. Entonces, ¿qué va a pasar, Luis? A ver, para concluir. Pues no va a entrar en vigor el día de mañana, está supeditado a que los poderes judiciales federal y local lo soliciten a los congresos respectivos y tienen como fecha máxima las entidades y la federación el 1 de abril de 2027 para que se implemente. Si para esa fecha los poderes judiciales, ya sea federal, ya sea de las entidades, no han solicitado la declaratoria de entrada en vigor, automáticamente entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. 1 de abril de 2027. Hasta el 27. 10 años después de la reforma constitucional que se ordenó se promulgara. Está bien, gallo gallina. Acuérdate que este país gallo gallina, 3 pasitos para adelante, 2 para atrás, 4 adelante, 5 atrás. Ahí vamos, ahí vamos. Mensajes, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.